Hola, mi nombre es Rosa Carolina Cortés, soy estudiante de Ingeniería de Software y a continuación voy a realizar la exposición sobre la investigación cuantitativa de la materia de investigación de proyectos de octavo semestre. A continuación voy a responder a cada uno de los interrogantes que se propusieron dentro de la actividad. Bueno, la investigación cuantitativa surge en los siglos XVIII y XIX como un proceso de consolidación del capitalismo en el seno de la sociedad burguesa occidental, con la finalidad de analizar los conflictos sociales y el hecho económico como un universo complejo. Y en esta metodología su racionalidad está fundamentada en el cientificismo y en el racionalismo como posturas epistemológicas institucionalistas. Como dice la cita que está en la imagen, Hurtado y Toro, dicen que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir, que hay claridad entre los elementos que conforman el problema, que tengan definición, limitarlos y saber con exactitud dónde se inicia el problema. También le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Todo esto se va a explicar un poco más dentro de las características. Pero básicamente la metodología cuantitativa es la que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de las estadísticas. Es decir, como su nombre lo dice, digamos que se basa en las cantidades. Entonces, la primera pregunta era qué caracteriza a una investigación cuantitativa. Bueno, las investigaciones cuantitativas establecen las relaciones entre el objeto y el sujeto en la investigación, que se caracteriza por el interés de conocer la relación entre los dos, entre estos dos similares desde afuera. Operan principalmente con cantidades, pues el propósito siempre es establecer semejanzas y diferencias en términos de proporciones, propuestas metodológicas. Este tipo de investigación pues se basa en teorías de muestreo, errores estándar y correlaciones. Como vemos, pues todo digamos que basado en los números. Em, para que se pueda desarrollar una metodología cuantitativa, siempre es necesario que exista una relación lineal entre los elementos del problema de la investigación. Esto quiere decir pues que se tenga muy clara la definición del problema que se va a tratar, cuáles son las limitaciones de este, cuál es el origen del problema, cuál es la dirección o hacia dónde se quiere llegar y cuál es la incidencia entre los elementos a estudiar. Cuando se tiene, digamos que todo esto claro, va a permitir desarrollar la investigación de una manera un poco más asertiva y pues con un margen de error más pequeño. La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, porque pues se utiliza una medición exhaustiva y controlada que siempre intenta buscar la certeza del método. El objeto de estudio es el elemento singular empírico que básicamente sostiene que al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, eh, pues sostiene que el investigador va a tener una perspectiva desde afuera, un poco, digamos, menos directa con los objetos que se van a estudiar, sino que puede tener una visión más global. Es el método hipotético deductivo y los métodos hipotético-deductivos son los más utilizados y los más validados hoy en día, y consisten en hacer observaciones manipulativas y análisis a partir de los cuales se van a formular luego hipótesis que pueden ser comprobadas mediante experimentos controlados. Como claro ejemplo, pues las investigaciones cuantitativas. No, digamos que no, los métodos hipotético-deductivos no son la única manera que hay de hacer ciencia, sin embargo, pues son como las más utilizadas hoy en día dentro de las ciencias. La metodología es conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo suficientemente fundamentado, capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mesurable, como se decía dentro de las principales características. Entonces, se utiliza esta metodología cuando se puede fundamentar y definir bien los conceptos de lo que se vaya a estudiar. Tenemos la siguiente pregunta,
que era en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. La complejidad de la investigación cuantitativa, pues la investigación está enfocada en una estructura epistemológica determinista positivista, pues que lo hace una estructura compleja para trabajar. La forma o los métodos utilizados para obtener resultados. Ahí digamos que el tema es saber cómo cuantificarlos, cuáles métodos se van a utilizar, los costos que conllevan realizar este tipo de utilizar este tipo de metodología. Eh, es débil en términos de validez interna, siempre se limita a responder, pues porque digamos son respuestas cerradas, es numérico, entonces pues la persona o el objeto en estudio siempre se limita pues a responder. Es propensa a servirle de los sujetos, a servirse de los sujetos del estudio, facilita la comparación y posibilita la repetición o comparación entre estudios similares y se centra en puntos específicos de X fenómenos. No, digamos que no es como tan general, sino siempre tiene que llegar a ubicarse o a encontrarse un punto específico del fenómeno. La siguiente pregunta era cuáles son las tensiones reportadas entre los enfoques cuantitativos versus los enfoques cualitativos. Bueno, estos métodos pues son totalmente opuestos y no se tendrían en teoría que mezclar, pues tienen perspectivas bastante opuestas. Y dentro de esto, pues se puede analizar la perspectiva que tiene cada investigador dentro de cada enfoque. Para los investigadores cuantitativos, ellos califican al enfoque cualitativo como vago, subjetivo, inválido, sin posibilidades de réplica y pues que los datos no son sólidos para poder proyectar especulaciones. Mientras que los investigadores que utilizan el enfoque cualitativo piensan que el enfoque cuantitativo es impersonal, limitado, cerrado y rígido. Como decíamos, dentro de las características, pues se necesita establecer muchos datos específicos y es basado en estadísticas numéricas. Entonces, pues para los investigadores cualitativos es bastante cerrado. Eh, Perdón acá. Para quienes, bueno, un estudio de un enfoque puede llegar a neutralizar al otro y fusionar los enfoques, pues podría llegar a ampliar el campo de conocimiento, pero una mala aplicación podría ser peligrosa para la investigación si no se sabe manejar las propiedades de cada uno de los enfoques. La siguiente pregunta: ¿es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? ¿Y cómo se podría caracterizar esta metodología? Y en efecto, sí es posible y pues ya se pone en práctica, que es la metodología de investigación mixta, que le brinda al investigador pues conocimiento y ventaja sobre lo que va a investigar, pues porque va a tener muchas más herramientas de trabajo para, hacer la investigación. Eh, se puede mezclar en tres formas, según Lee y Link. Se puede mezclar en paralelo o si no, puede empezarse como un estudio cualitativo seguido de un estudio cuantitativo o viceversa. Flick asegura que la subjetividad no es exclusiva del paradigma cualitativo y que la subjetividad no es exclusiva del paradigma cuantitativo. Es decir, lo que nos llevaría a pensar pues que es posible la combinación de estos dos métodos para poder consolidar una metodología mixta bien empleada. La metodología mixta, digamos que tiene unas características o el empleo de de estas dos metodologías se da de cierta manera. Entonces, digamos que las estrategias de integración
para que estas dos metodologías se complementen, se podrían dar de tres maneras, se dan en tres fases, que sería la complementación, que es cuando se pone en práctica, cuando se tienen dos imágenes del mismo objeto de estudio procedentes de un registro cuantitativo y el otro procedente del registro cualitativo. Luego se realizaría la combinación, que es donde se integran los resultados, los cuantitativos y cualitativos, uno en el otro, con el objetivo de fortalecer la validez, compensando las propias debilidades e incorporando informaciones procedentes de la aplicación del otro. Entonces, pues digamos que esto hace que se resalten las fortalezas de cada una de las metodologías. Y seguido de esto, pues la triangulación, en donde básicamente se supone la convergencia de los dos resultados o hallazgos de la investigación sobre el mismo objeto de estudio. Es decir, después de haber utilizado o analizado ese objeto de estudio con las dos metodologías, entonces el hallazgo se hace hacia ese único objeto y pues no se trata de complementar la visión de la realidad con dos miradas, sino pues de utilizar ambas orientaciones o ambas metodologías para reconocer un mismo resultado y de una realidad social, es decir, implementar o utilizar pues, cada una de las características que nos ofrecen estas metodologías. Acá dejo al final como una reflexión que me gustó. La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades y potenciarlas. Ese es básicamente pues como el objetivo de la mixta. No es resaltar una o acabar con la otra, sino utilizar sus propiedades en torno al desarrollo del conocimiento y ayudar al investigador a realizar pues una investigación mucho más profunda. Estas son las referencias que utilicé para realizar esta exposición. Muchísimas gracias.